Muy buenas tardes, compañeros lasallanos. Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de Lasallanos en el Mundo como todos los domingos. Esta semana vamos a entrevistar a un compañero lasallano que tuvo la oportunidad de estudiar y de vivir en Ucrania, el país que está en este momento en guerra con Rusia. Así que va a ser una entrevista bastante interesante. Pero antes recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Muy buenas tardes. Por favor, primero te presentas con tu nombre completo. Dinos de qué promoción eres y qué año te graduaste en el colegio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Rendón Velasco. Yo soy de la promo 50. No tuve el placer de graduarme en el colegio. Eh, Dentro de lo que estaba viendo en los programas anteriores, ¿no? Era algo muy bonito de lo que usted hablaba con el profesor Nat, que él fue mi profesor también en secundaria, en el cual hablamos de hermandad. A pesar de que yo no tuve el placer de graduarme en el colegio, tuve el placer de crear un gran grupo en la promoción 50 de los hermanos lasallanos, en el cual hasta la fecha nos reunimos, conversamos, tenemos un grupo de chat muy interesante. Eh, a pesar de que el tiempo ha pasado, estamos hablando ya casi de 25, no, 23 años de graduados en el colegio, nos seguimos reuniendo y seguimos acordándonos de las buenas anécdotas que tenemos en el colegio. Ese es lo bueno de la Salle, ¿no? Del colegio que seguimos unidos, seguimos compañeros. Estudiaste allí por diferentes aspectos de la vida. No te graduaste, no eres el único. He entrevistado a muchos más que no se han graduado allí, pero como tú dices, el compañerismo, la hermandad continúa a través de los años y eso es lo importante. Que te sientas un lasallano de corazón también. Exacto, muchas gracias. Y mire que cabe recalcar una cosa muy importante. Hace un mes atrás eh, estaba yo conversando con mis hermanos, porque mis hermanos sí se graduaron en el colegio, y mire el recuerdo que me trajeron. Yo estoy Ah, aquí okay. yo estudié desde la preparatoria hasta quinto curso del colegio, Ah, ¿no? Y, y conversando con mis hermanos dijimos, ¿qué pasó, no? Con el tiempo, uno todavía recuerda cosas de pequeños, otras cosas ya por el tiempo, ya se van olvidando. Pero los bonitos recuerdos del colegio y de la escuela, ¿no? Porque hay compañeros que nos vemos desde la escuela, ¿no? O de la infancia que se dice, y es algo increíble cómo pasa el tiempo, cómo hemos cambiado. A veces conversamos, ¿qué te pasó, Gabriel? Mi sector es una persona extrovertida, ahora eres más tranquilo, nos sorprendes hasta dónde has llegado, porque inclusive algunos han sido pacientes míos, ¿no? Y uno dice, pero Gabriel, yo me acuerdo que tú eras de una forma y algunas veces nos sorprendemos hasta dónde has llegado, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito de todo esto. claro que sí, vamos a conversar sobre eso. Entonces, después que te graduaste, ¿qué estudiaste en la universidad? Bueno, cuando terminé la universidad, perdón, el colegio, entré a la Universidad Estatal de Guayaquil en el año 2000 y me gradué en el 2008, después de mucho tiempo, porque uno dice, bueno, es una carrera larga y uno no lo sabe hasta que entra, ¿no? Es de fuerza, de persistencia y de fe, ¿no? Yo siempre dije cuando estaba en el colegio, me acuerdo que en tercer año, en orientación nos llaman para ver qué especialidad cogemos. Y es un punto muy importante para nuestros amigos que están ahorita estudiando en las escuelas, en los colegios. Uno a veces no sabe qué es lo que quiere ser en el futuro. Y es una parte importante porque ahora, bueno, ya no se da como en mi época, que uno decía, quiero ser sociales, quiero ser quibio, quiero ser informático. Sociales ya no, creo que fue la última promoción que estaba en mi época, ¿no? Porque informática, yo me acuerdo que era el, el curso más abundante, habían dos o tres paralelos, mientras que quibio era uno solo y éramos 60 estudiantes, si mal no recuerdo. Pero
uno a veces dice, no sé qué coger, qué carrera coger. Hay compañeros, estaba viendo las entrevistas anteriores, que siempre vieron o tuvieron la visión de llegar a ser médico. Yo tengo, mi abuelo fue médico, mi padre es médico y bueno, y ahora actualmente yo soy médico. Pero siempre les recalco a la nueva generación del Colegio San José La Salle y otros colegios que nos escuchan eh, y nos ven, que siempre es importante, si a lo mejor no tenemos una meta o como diciendo las cosas claras, escuchar a nuestros padres. Yo recuerdo que antes de entrar a la Facultad de Medicina y coger la especialidad de quibio en el colegio, no sabía qué hacer y mi padre y mi madre me dijeron, elige medicina por tal motivo, que en este caso es por como diciendo nuestra familia ya tenía médicos anteriormente y porque vas a poder ayudar de una forma bastante interesante al prójimo, ya que el médico es una fuente importante no solamente por la salud, sino como diciendo de curar, sino de la prevención, que es lo que siempre hemos dicho en la familia. Entonces, me gradué en la Facultad de Medicina en el 2008, después de lucharla, porque no fue fácil los 3 primeros años, es una etapa de adaptación. Luego de que en los 3 primeros años vi la cosa complicada, no sé si otros compartan conmigo que estudiaron en la Facultad de Medicina, de que estás completamente ya no con apoyo de los padres al 100%, en el sentido de que a veces nosotros en el colegio teníamos nuestros representantes, conversaban con los profesores, veían los puntos flacos que nosotros teníamos en clase, porque siempre nosotros a lo mejor fuimos un poco rebeldes y no entendíamos la magnitud del futuro que nos esperaba, ¿no? Y entonces, al verme como diciendo ya más, como diciendo más independiente, más resuelto, más desenvuelto, ya a partir del 4 año ya comenzó como diciendo que me adapté a la universidad. Imagínense, esperar 3 años para poderme adaptar a a una carrera que obviamente luego iba a ser como diciendo mi fuente de trabajo y mi fuente de escuchar a las personas con sus diferentes problemas, pues, ¿no? Y eso, entonces son 8 años en la Facultad de Medicina, de ahí de que me gradúo entro a la Comisión de Tránsito, que eso también es otra anécdota. Yo soy de las personas que no me gusta viajar mucho y como usted vio, llegué hasta Ucrania, ¿no? Y en la Comisión de Tránsito me tocaba ir a diferentes puntos, en este caso como médico rescatista, llegar a diferentes lugares como playas, con la base en Progreso, llegar a lo que era Virgen de Fátima, que pertenece a la vía Milagro, ¿no? Luego llegar a Lomas de Sargentillo. Entonces, ahí es cuando yo digo, no es solamente lo que yo quiero o lo que a mí, como diciendo, me agradaba, sino que Dios siempre me puso donde me necesitaban. No me gustaba viajar y me tocaba ir a diferentes puntos lejos de mi ciudad, ¿no? Y lejos de mi familia, porque allí se hacían turnos de 24 horas. Y la otra es llegar a hacer la especialidad en Ucrania, que era, estamos hablando ya otro continente, y en Claro. todo caso poder adquirir conocimientos que luego me sirvan para en mi vida diaria, pues no, en lo laboral y ayudar a mis pacientes. Ok. ¿Cómo comenzó esa idea de irte a vivir a Ucrania para estudiar allá? Bueno, la idea comenzó, realmente fue algo loco. Yo comencé a hacer los trámites primero a Argentina, ¿no? Porque aquí en el Ecuador, desde el 2010 aproximadamente no se abrían posgrados, ¿no? Y cuando se abrían eran oportunidades que habían 5 cupos para 600, 700 personas que querían concursar y obviamente adquirir un cupo como becario en posgrados en las diferentes especialidades. Comienzo a hacer primero el trámite en Argentina, pero en el momento de hacerlo en Argentina se presentaron algunos inconvenientes con los cambios de las leyes. Entonces, un amigo, también lasallano, que es el doctor Sanango, viene y me indica, y que hay la oportunidad de hacer el posgrado en Ucrania.
¿no? Y por medio de otro doctor, que es el doctor Bolívar Bautista, viene y me indica, yo estoy en Ucrania, pero necesitamos hacer la documentación para que primero la universidad, en este caso en la ciudad de Vinitsa, comience el trámite. Entonces presenté los trámites que no fueron engorrosos ni complicados, ¿no? Fue realmente un poco más fácil. Lo complicado era que la universidad y el gobierno ucraniano te den una carta de invitación. Entonces, eso más o menos duró casi año y medio, porque, o sea, en el sentido de porque el idioma, ¿no? El idioma era bastante complicado porque no es el inglés netamente, sino es un idioma ucraniano y que tenías que pasar por diferentes fases. La documentación no fue difícil, sino que ellos tienen que investigar, por decirlo así, que tu documentación esté todo en regla, porque son diferentes países y diferentes continentes. Entonces, en más aproximadamente un año y medio para esto, yo desde el 2008 hasta el 2017, que estaba haciendo el trámite primero en Argentina, para esto ya había ganado un concurso en Ecuador de radiología para entrar al hospital del IES, pero todo eso se fue cerrando por los diferentes inconvenientes que había en el país. Entonces, en el 2020, perdón, en el 2018 me llega ya la carta de invitación aprobada. Yo para esto estaba trabajando en el Hospital y Casa Bustamante y tuve que despedirme de mis compañeros para iniciar esta nueva aventura, ¿no? ¿Por qué digo aventura? Porque tuvimos que empezar desde cero en Ucrania, aprendiendo lo que se llama la Facultad de Idioma, para aprender el alfabeto cirílico, o sea, como cuando uno inicia recién la escuela de lo que es ¿cómo es que se llama ahora? El preescolar, ¿no? Entonces ahí con el alfabeto, que es el alfabeto cirílico, y luego ya comenzar a hacer, unir palabras, monosílabas, y como diciendo palabras, luego oraciones, ¿no? Porque inclusive yo me acuerdo que para graduarme en la facultad tuve que hablar de mi familia, pero en ucraniano. Entonces, así es como llego a Ucrania. Obviamente ahí no existían las becas, no pude hacer préstamos en los bancos porque siempre Ucrania ha tenido conflicto con Rusia. Entonces, hacer un país no conflictivo, sino en conflicto, que eso cabe recalcar también, los bancos no te daban préstamos, ¿no? Entonces, como digo, Dios siempre me ha ayudado. Yo siempre he dicho, yo he sido bendecido de Dios, estoy aquí, inclusive a veces yo ni lo he buscado, sino que como diciendo, con la bendición de Dios estoy donde estoy, gracias a Él. Entonces, no adquirí préstamos o no se pudo. En todo caso, como siempre mi papá y mi mamá me dijeron, he sabido ahorrar, entonces, y este tema fue una inversión. Ahora se está viendo los frutos, aunque posiblemente también tenga que hacer la subespecialidad, pero por temas familiares y personales, todavía estoy en ese proceso de realizar una subespecialidad también. Entonces, así fue el tema. De Argentina me voy a Ucrania, son dos extremos, de un país sudamericano a un continente europeo, y principalmente que en el continente europeo era volver a lo que es tema de escuelas, de idiomas, luego como diciendo entrar a la facultad, que también como diciendo tenía que hacer un preexamen para ingresar a la facultad de lo que es o a la especialidad de imagen. Entonces, para esto también yo digo, Diosito siempre me bendice, porque justamente el examen que tenía que dar se pospuso. Se pospuso por los temas como diciendo de que al presentar documentos en el cual certificaban que yo ya había estado en áreas de la especialidad, no se tuvo que dar. Entonces, como diciendo el proceso, ya estando en Ucrania, se facilitó. Y en 6 meses yo de la Facultad de Idioma, pues pasé a hacer ya la especialidad con la doctora Gabrilenko, para coincidencia tenía mi mismo nombre, ¿no? Y, o sea, el nombre ellos lo ponen como primer apellido, ¿no? Entonces, es un tema un poco extraño también, inclusive para mí, pero en todo caso la profesora se portó súper buen dato y desde el primer día me dieron las facilidades para continuar, a pesar de que el idioma se me hizo complicado al principio.
Me sorprende que esto del idioma, porque generalmente en los países, digamos, internacionales donde hay estas universidades, todo es en inglés. Y no es mandatorio que aprendan el idioma local nacional, o sea, del país. Veo que en Ucrania sí te lo exigieron que lo aprendieras y como dices al final, inclusive tuviste que hablar en tu graduación sobre tu familia en ucraniano. Ujú. Entonces, esto es un requisito. Las clases eran no eran en inglés, eran en el idioma de Ucrania Sí, o ahí eran cabe recalcar, mezcladas, tenían de las dos. ahí, o sea, sí había facultad de, o sea, o la especialidad para hablarla o tener las clases en inglés, pero ¿cuál era el inconveniente? El tema económico primero, era un poco más cara. Segundo, que los profesores te podían dar las clases en inglés, pero cuando tú estabas con el paciente, igual el paciente te hablaba en ucraniano. Entonces, por eso siempre es como diciendo, nos daban la cobertura de, como diciendo, de adquirir el idioma ucraniano, pero cabe recalcar que al ser un pueblo, ¿no? O un país que perteneció a la ex Unión Soviética, la mayoría de los ciudadanos hablan ruso, ¿no? Entonces fue otra como diciendo, con un pequeño inconveniente porque a veces no se les entendía, ¿no? Pero lo bueno y lo que yo siempre he dicho es que Dios me iluminaba, ¿no? Y el paciente tenía paciencia también conmigo, ¿no? Porque ellos hablaban rápido, ¿no? Y uno como diciendo tenía que afinar el oído. Pero dentro de las cosas que en la medicina se da es que siempre lo que es el latín predominaba, entonces sí se le entendía cuando hablaba de cierta sintomatología, entonces se nos hacía más fácil. Y dentro de imagenología o radiología, en este caso, es que normalmente el radiólogo se basa en las imágenes. Los síntomas del paciente es súper importante, pero nosotros nos basamos en la imagen. Entonces, en el momento que nosotros veíamos la imagen, ya sabíamos más o menos también a qué se refería el paciente, si se llegaba con un dolor torácico, si llegaba con cefalea, si llegaba con un dolor abdominal, si llegaba con un signo politraumatizado, si llegaba porque era un paciente oncológico. Entonces ya nosotros, como diciendo con ciertos términos que el latín nos ayudaba, entonces podíamos entender mucho más rápido al paciente y obviamente poderlo ayudar mejor. Ok, o sea, prácticamente era un doble esfuerzo, porque aparte que Exacto, estabas estudiando, también tenías que entender el idioma para poder exacto, tratar al paciente. Ah, exacto. sí, el idioma ucraniano me imagino que es muy semejante, como acabas de mencionar, al ruso, porque están ligados siempre Ucrania, como tú dices, estuvo en estos problemas de guerra desde que existe. Fue dividida en dos, una parte la cogió Polonia, otra la cogió Rusia. En el año, estuve leyendo que en el año 1917 prácticamente se independizaron, pero siguieron los problemas con Crimea, que fue adaptada también para Rusia, y ahora lo que está pasando también. Cuando tú viviste allá, ¿en qué años viviste allá primeramente? ¿Cuántos años, de qué año a qué año? Yo estuve ahí a partir del 2018, en abril del 2018 hasta noviembre del 2020. Ok, ya Ajá. había pasado la invasión de Crimea, creo que. Sí, lo que pasa es que, o sea, dentro de lo que se conversa con la población ucraniana, no fue netamente una invasión, Crimea. Crimea lo que fue es que ya existían personas que estaban a favor de Ucrania y otra población que estaba a favor de Rusia, entonces que le llaman los prorrusos. Entonces, luego del conflicto que hubo como una guerra interna, ¿no? Porque como diciendo, siempre hubo el conflicto Polonia, Ucrania, Rusia, ¿no? Que una parte del occidente se quedó Polonia y la parte oriental se quedó Rusia. Entonces, siempre hubo ese conflicto y a la final llegaron, creo que a un convenio para hacerlo como en votaciones. Entonces, el 95%, yo también estuve conversando y obviamente también informándome. Entonces, por medio de votaciones, Crimea pasa a ser parte de Rusia. ¿Por qué? Por el conflicto que siempre que ellos tenían la costa. Y la parte occidental por la cuestión de lo que es la agricultura, ya que ese país, y eso cabe recalcar bastante, que
yo cuando estudiaba en la universidad más o menos son como unas 8 cuadras de lo que nosotros tenemos entendido, pero 2 cuadras son de, como diciendo, de edificación y las otras 6 cuadras son de bastantes bosques, de bastante naturaleza. Entonces, siempre ha habido ese conflicto de Dumes y de Crimea, de que como diciendo querían pertenecer a la parte rusa y que más o menos, si no me equivoco, en el 2004 hasta el 2014 llegó un presidente y prometió unir a Ucrania a lo que es el sueño que ellos tienen, que es pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Pero nunca se dio. Y hasta el momento, ahora que está Zelensky, no ha podido, como diciendo, ya firmar la documentación para pertenecer a la Unión Europea. Que eso es muy importante también recalcar. Cuando yo llegué al país, el dólar es una moneda fuerte allá. Entonces, cuando yo llegué allí, yo no vi la situación económica muy cara, que fue otra de las decisiones por la que no me decidí por Argentina, porque lo que eran alquileres eran súper caros en relación a Ucrania, que no era barato, pero obviamente porque tuve que dejar de trabajar, entonces la situación económica cambió, pero era mucho más económico, creo que como diciendo 3 veces más económico que vivir en Argentina, tanto en alquiler, tanto como diciendo en comida, tanto, inclusive también no voy a negar que también tuve ratos de diversión. Habían bastantes áreas de naturaleza, había bastante como diciendo áreas de recreación y turística, pues, ¿no? No alcancé a llegar a Chernóbil, ¿no? Por cuestiones también un poquito de estudios y trabajo, porque era como diciendo que me daba contra el tiempo. Pero Claro. siempre ha habido, para mí me parece un pueblo hermoso. Yo inclusive le decía a mi esposa que cuando yo me jubile me quiero ir a vivir allá. Esperemos que la situación eh, del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania mejore para bienestar de todos, porque inclusive hay plantas nucleares ahí, que como la de Chernóbil, que en un momento dado, si hay un problema nuclear ahí o algún desastre, ¿no? Va a causar conflicto a nivel del planeta, pues, ¿no? Con la contaminación radioactiva. Entonces, nos perjudica a todos. A veces hay personas que escucho, bueno, están muy lejos y no nos va a llegar el problema, pero a la larga, así como ha habido aumento de los alimentos, aumento del combustible por la misma guerra, es por como diciendo que es un país, Ucrania, que brindaba muchos beneficios a todo el planeta. Ok, entonces cuando tú viviste ahí, se vivía, digamos, pacíficamente, sin temor, o la gente siempre estaba tensa por este problema que tienen con Rusia, o no les afectaba eso a los habitantes. Bueno, le cuento que yo me acuerdo que llegué en época también del Mundial, cuando fue en Rusia, y conversaba con un taxista en esa época recién eh, aprendiendo bien el idioma, y me decía que ellos como diciendo, no estaban contentos con Rusia, ¿no? Pero no odiaban al pueblo, odiaban era a los políticos, porque los políticos eran los que causaban el problema o los conflictos. Entonces yo me acuerdo que decían que no querían que llegue Rusia a las finales y que perdiera. Eso yo me acuerdo y me mataba de risa, porque como diciendo, pensaba que eran como un pueblo hermano, pues no, pero ellos como diciendo sí tenían cierto resentimiento o molestia, pero más que nada los gobernantes, porque los gobernantes a veces son los que deciden, pues el pueblo lo que hace es seguir las normas de ellos. Pero Ucrania es un pueblo muy tranquilo. Yo me recuerdo que algunas veces salía en la madrugada o conversaba con ellos. Lo único que sí me daba cuenta que no eran como nosotros los latinos, que éramos muy amigueros. Medio conocíamos media hora y ya decíamos mi amigo, mi pana, mi yunta. Acá no, ellos eran bastante reservados porque como diciendo, no tenían nuestra cultura. Ellos son un poquito más fríos, pero eso sí, cuando ya tú tienes una amistad con esa persona, son incondicionales, sino que tenían esa particularidad de que no eran tan abiertos al principio, inclusive como diciendo ellos te saludaban de lejos, no daban la mano, ¿no? Pero ya después cuando te conocían y obviamente había una simpatía mutua, eran hasta abrazos y como diciendo, y un servicio excelente que te brindaban, te invitaban a la casa y todo eso, muy ameno.
y nunca, nunca tuve yo inconvenientes de que haya algún tema a veces que se escuchaba de racismo, por lo que ahora dicen que los ucranianos son nazis y todo eso, pero yo nunca tuve problemas ni de racismo, ni de que fueran, como diciendo, de alguna forma groseros o que te cerraran las puertas. Siempre fueron abiertos, pero eso sí, con precaución y ya cuando ya te conocían mejor, ya tenían, como diciendo, una forma espectacular y familiar de atenderte. ¿Mantienes contactos con algunas amistades que hiciste allá? Actualmente no, porque como conocemos por la cuestión de la guerra de Ucrania, más o menos hay 6 millones de habitantes han migrado, ¿no? Hacia Polonia o hacia lo que es Europa. Entonces hemos perdido contacto con la mayoría. Y cabe también recalcar que cuando yo estudié, también no estudiamos mucho con los ucranianos en el sentido de porque radiólogos así como haciendo la especialidad ahí no habían tantos, más habían gente de los pueblos árabes, entonces tenía amigos de la India principalmente, ¿no? Que con ellos, como ellos habían terminado también en mi misma época, todavía converso con ellos. Ah, ok, muy bien. Ujú. ¿En qué año regresas al Ecuador? Bueno, yo regreso en Ecuador en noviembre del 2020, pero tenía que regresar en marzo del 2021, pero con el tema de la pandemia ya no pude regresar, porque ya comenzaron a hacer todos los trámites en línea, lo que es vía Zoom, entonces ya no tuve que regresar para terminar de lo que era como diciendo la ceremonia de graduación y el tema de presentar como, no una tesis, sino como diciendo un examen. Entonces se lo hizo en línea, que eso obviamente mi familia se alegró porque dijo, ya se va a quedar aquí. Pues mis hijos, yo cuando me fui, mi hijo tenía creo que 8 meses de nacido, el último, ¿no? Y obviamente mi hija en medio, que ya tenía unos 5 años, entonces para ellos era duro, pues, ¿no? Que no estuviera el papá, pero gracias a la tecnología siempre conversábamos por vía Zoom, ¿no? O WhatsApp y todo eso. Entonces, yo por eso digo, los tiempos de Dios son maravillosos, o sea, a pesar de todo, la pandemia fue algo negativo porque perdimos muchas personas, familiares, perdimos amigos, pero viéndole el lado bueno, eso me abrió la puerta más a la tecnología, en este caso de los trámites, para yo poder pasar más tiempo con mi familia, porque yo pasé cuando inició la pandemia, inició la cuarentena, yo pasé ya en Ucrania y obviamente me sentía inseguro e intranquilo porque mi familia estaba aquí solo, sin la representación de su papá, porque a veces que ellos pueden opinar que uno es molesto, que uno es muy bravo, que ellos son los que dicen. Ellos saben que el pilar fundamental es el papá, pues, y la mamá, pues, ¿no? Y sin esos dos pilares ellos se sienten como siendo un poco más inseguros. Así es. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. Ajá. Y justamente uno está viviendo ahorita en Nueva York, se fue hace unos 5 meses a vivir por allá porque sacó la residencia. Justamente está en Nueva York, por el Bronx, si no me equivoco. Ah, Ajá. ok. Él tiene 21 años, de ahí tengo una nena, Rafaela, que tiene 9 años, y Sebastián, que es el último, que es el que les comento que me fui cuando estaba pequeño, que él ya tiene 6 años. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es tu especialidad? Mi especialidad es imagenología, ¿no? Es la materia o la especialidad que ve por medio de imágenes la parte interna del cuerpo, sea parte muscular, sea parte de órganos dianas como son el cerebro, los pulmones, el corazón, las arterias, las venas, los huesos, con medio de las radiografías, hay el ultrasonido. Entonces, la materia primero se llamaba radiología porque usaba radiación ionizante o rayos X, pero ahora con el tema de la ecografía, ultrasonido y la resonancia cambió a imagenología. Ah, ok. Entonces ya tenemos eso en Ecuador. Sí, ya tenemos, gracias a Dios, justamente por medio de mi amigo Alex Villalta, que también es lasallano, fue que estamos conversando aquí ahorita en esta entrevista. Mensaje te gustaría darles a esos lasallanos que quieren salir también del país, como tú, como Alex, como tantos otros que han salido a experimentar, a arriesgarse?
Eh, Tú, por ejemplo, en este país tan lejano, con un idioma diferente, que tuviste que aprender el idioma también, al final, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Y el mensaje que les quiero dar a todos los que nos ven y nos escuchan es que nunca dejen de luchar, pero tampoco nunca dejen de escuchar a sus padres o a sus amigos que les dan buenos consejos. Y que principalmente estando con la fe de Dios, todo va a salir bien. Yo siempre, dentro de las anécdotas que tengo con el arquitecto Galarza, que fue una de las personas que confió de mí, yo me acuerdo de estudiante, porque yo siempre fui un alumno como diciendo no muy bien adaptado, no era malo, sino que como diciendo como todo joven, a veces un poco rebelde, y él es de las personas que confió en mí, y yo siempre le tengo agradecimiento. La última vez que nos vimos, conversamos bastante, no nos vemos mucho, con esto de la pandemia hay que cuidarnos bastante, pero siempre escuchen los buenos consejos que nos dan nuestros mayores. A veces uno dice, no, que el profesor me tiene molestia, que siempre eso lo hemos dicho todos, creo que los adolescentes, porque ahora lo escucho de mis hijos menores, pero algunas veces cuando uno ve a una persona que tiene futuro, que todos lo tenemos, ¿no? Nosotros lo apretamos, pero es porque nosotros tenemos fe en ellos y tenemos que apretarlos para que sigan en el buen camino. Así que mi consejo es, escuchen a los mayores, y principalmente que cuando nos dan consejos es porque nos aprecian y confían en nosotros. Sí, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus planes de futuros ahora? Bueno, mis planes de futuro es hacer una subespecialidad. Estoy viendo la forma de organizarme porque también es un poco complicado por el tema familiar, porque uno los deja. Y irme a México posiblemente o a Argentina a hacer ya una sub. Ya ahorita como diciendo, hay que buscar la forma principalmente económica de hacer una subespecialidad en intervencionismo que quería hacer o quiero hacer, o continuar ya en el trabajo porque estoy trabajando ahorita en el centro médico de mi papá, ¿no? Como la parte de imágenes básicas, y en el hospital de Solca, a veces que también ellos ofrecen a veces becas y poder ayudarme económicamente a hacer una subespecialidad como lo que es especialidad en mamas, ¿no? En el cual no solamente vemos las imágenes, sino hacemos procedimientos para extracción de tumores o diagnosticar si los tumores que extraemos de las mamas son benignos o malignos, pero mínimamente invasivos, porque algunas veces las cirugías son traumáticas para ellos. Entonces, ese es el proyecto que tengo para en todo caso ayudar a los pacientes y obviamente obtener nuevas técnicas que sean menos traumáticas para ellas. Bueno, espero que todos tus planes que tengas de hacer esa subespecialidad en México se cumpla y cualquier otro plan también que tengas en el futuro para la felicidad de tu familia y de todos los que te han apoyado a lo largo de tu carrera. Te felicito por el valor que tuviste de irte a este país de Ucrania, que es tan lejano, con un idioma diferente, costumbres diferentes, comida diferente también, estoy seguro, pero sin embargo supiste salir adelante, sobresalir todos los obstáculos que se te presentaron y llegaste a Ecuador y ahora ya estás desempeñándote allá con tu especialidad que estuviste en Ucrania. Así que para mí ha sido un placer haberte conocido, haber conversado contigo y seguimos en contacto. Somos lasallanos de corazón y estamos viajando alrededor del mundo, pero haciendo quedar bien a nuestro país y a nuestro colegio, ¿no? Y a los profesores, como mencionaste, también que fueron tus guías, que son parte muy importante de nuestras vidas y que influyen en nuestro futuro también. Así es. Muchas gracias a usted, Giovanni, por la invitación. Me trajo buenos recuerdos ver los videos anteriores también al profesor Nat. Me recuerdo del profesor Matute, el profesor Guachilema, unos están con nosotros, otros ya no, pero en todo caso, a la larga dieron frutos, ¿no? Que eso es lo más importante, no dejamos de ser lasallanos. Yo por interno, más adelante le voy a pasar una foto de las reuniones de Kibio de la promoción 50, de algunas ciudades que visité allá en Ucrania, espero les guste. Les agradezco a usted por abrirme las puertas y en todo caso, que viva el Colegio San José La Salle,
que apreciemos esos buenos momentos, esas buenas amistades, esas buenas instrucciones que nos dio y que al principio a lo mejor no entenderemos, pero a la larga lo vamos a entender. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre.